Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia llena de misterio, emoción y un giro inesperado. Estén atentos porque no querrán perderse cómo se desarrolla. Asterisco era una tranquila tarde de verano en un pequeño pueblo estadounidense, el tipo de tarde en la que el grillo cantaba sin parar y la cálida brisa se colaba perezosamente por las ventanas abiertas. Dentro de la modesta casa de 2 pisos, Ethan, de 17 años, yacía estirado en su cama, con los ojos medio cerrados, fingiendo estar dormido. La tenue luz del sol poniente se derramaba suavemente por el suelo, proyectando largas sombras en las paredes, y el crujido del ventilador de techo de madera llenaba la habitación con un ritmo lento e hipnótico. Ethan no estaba realmente cansado. De hecho, su mente estaba llena de curiosidad. 4 semanas. Había notado algo inusual en su propia casa, algo que le llamó la atención más que cualquier otra cosa en su vida de adolescente. Su familia había contratado recientemente a una empleada doméstica, la señora Ramírez, para que ayudara con las tareas del hogar. Era amable, trabajadora y respetuosa. Pero lo que realmente llamó la atención de Ethan fue su hija, Isabella. Isabella tenía más o menos la misma edad que Ethan, quizás un año menor. Tenía el pelo largo y negro que le caía en ondas por la espalda, y sus ojos oscuros parecían guardar secretos que Ethan ansiaba descubrir. No hablaba mucho, al menos no delante de él, pero siempre que lo hacía, su voz tenía un tono suave y melodioso que perduraba en su memoria. No era como las chicas de su escuela, que eran ruidosas, dramáticas y estaban siempre pegadas a sus teléfonos. Isabella parecía diferente, tranquila, casi misteriosa, como si llevara el peso de historias no contadas. Esa noche, Ethan supo que vendría con su madre. La señora Ramírez solía llevar a Isabella después de la escuela porque no podía dejar a su hija sola en casa. Isabella a menudo se sentaba en la sala a leer o dibujar mientras su madre limpiaba y cocinaba. Ethan había aprendido esta rutina y esa noche quería saber más, así que urdió un plan. Si fingía dormir en su habitación, podría verla al pasar o incluso oírla hablar con su madre. No era el plan más noble, y Ethan lo sabía. Aún así, la curiosidad era una fuerza poderosa, y su mente adolescente se negaba a dejar pasar la oportunidad de descubrir un misterio que lo había estado atormentando hasta que el sonido de la puerta principal al abrirse rompió el silencio de la casa. El corazón de Ethan se aceleró. Oyó a la señora Ramírez saludar afectuosamente a su madre, con una voz alegre, aunque un poco cansada por un largo día. Entonces, débilmente, captó los pasos de Isabella. Suaves, cuidadosos, casi vacilantes, Ethan cerró los ojos con fuerza y atenuó su respiración. Ensayando el acto de dormir, con el oído atento para captar cada sonido, oyó risas en la cocina, a su madre y a la señora Ramírez charlando de la compra, facturas y los chismes habituales del vecindario, pero luego silencio. Isabella debió de haberse escabullido, tal como esperaba. La puerta de su habitación crujió levemente. Ethan sintió que se le aceleraba el pulso, pero no se movió. A través de las estrechas rendijas de sus párpados, vislumbró su figura en la puerta. Isabella se había detenido allí, mirando dentro de su habitación como para comprobar si estaba despierto. Dot entró. Silenciosamente, el suave roce de sus zapatos contra la alfombra hizo que su corazón latiera más fuerte que el tic-tac del reloj en la pared. Miró a su alrededor, sus ojos fijos en los libros apilados sobre su escritorio, la pelota de baloncesto que descansaba en la esquina y finalmente en el propio Ethan. Por un momento, Ethan se preguntó, ¿sabría ella que estaba fingiendo? ¿Podía percibir su inquieta curiosidad? Bajo su sueño cuidadosamente simulado, Isabella se acercó, con pasos cuidadosos, pausados. No tocó nada, pero su mirada recorrió los pequeños detalles de su habitación. Los pósteres en la pared, las notas a medio escribir esparcidas en su perchero. Era como si lo estuviera observando tanto como él intentaba observarla a ella. La mente de Ethan se llenaba de preguntas. ¿Por qué había entrado en su habitación? ¿Qué buscaba? ¿Por qué parecía tan curiosa por él?
Entonces ocurrió algo inesperado. Isabella metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta. La abrió, hojeó las páginas rápidamente y luego lo miró una vez más antes de dejarla con cuidado sobre su escritorio. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrándola. La puerta tras ella, tan silenciosamente como había entrado. La respiración de Isen se entrecortó. Fingir de repente le pareció inútil. Su curiosidad ardía más que nunca porque ella había dejado algo tangible, algo que quería que encontrara. Cuando estuvo seguro de que se había ido, Isen abrió los ojos y se incorporó. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar la libreta. Era pequeña, con una tapa azul descolorida, y los bordes estaban desgastados como si la hubiera llevado encima durante años. El corazón le latía con fuerza al abrirla por la primera página. Dentro había bocetos, hermosos y detallados dibujos de lugares, personas y rostros. Reconoció algunos, como el parque local, la vieja iglesia calle abajo e incluso el contorno de su propia escuela. Pero entremezclados, había dibujos de personas que no conocía. Desconocidos con expresiones tristes y cansadas, niños con ojos hundidos y familias. Apiñados en habitaciones pequeñas y tenuemente iluminadas. Isen pasó las páginas lentamente, cada una más inquietante que la anterior. No eran solo dibujos. Eran historias contadas a través de líneas y sombreados, historias de lucha, dolor y resiliencia. Y entonces, en la última página, encontró algo que lo dejó paralizado. Era un dibujo de sí mismo. Sentado en su escritorio, inclinado sobre un cuaderno, completamente absorto en sus pensamientos. El detalle era asombroso, hasta la forma en que su cabello caía sobre su frente y la arruga de su camisa. Isen se recostó, atónito. Ella también lo había estado observando. El cuaderno temblaba en sus manos. No sabía qué sentir, si sorpresa, halago o inquietud. Lo único que sabía era que esta no era la curiosidad inocente que creía. Algo más profundo estaba sucediendo allí. Algo que aún no entendía. Y mientras las voces de su madre y la señora Ramírez llegaban desde la cocina, Isen se dio cuenta de que fingir dormir había abierto una puerta que no estaba seguro de estar listo para cruzar. Porque a veces, cuando observas a alguien con atención, descubres que te ha estado observando todo el tiempo. El cuaderno yacía sobre el escritorio de Isen como un secreto pidiendo a gritos ser descubierto. Sus dedos rozaron la descolorida cubierta azul una y otra vez, como si la tela desgastada pudiera susurrar respuestas a las miles de preguntas que le rondaban la cabeza. ¿Por qué Isabella lo había dejado allí? ¿Fue un error o quería que lo encontrara? El dibujo de sí mismo, tan preciso, tan íntimo, resonaba en su mente. Nadie te dibuja así a menos que haya prestado mucha atención. E Isabella, la chica silenciosa y misteriosa que apenas decía una palabra en su presencia, lo había estado observando. Esa noche, Isen apenas pudo dormir. El grillo cantaba afuera. La luna colgaba pesada en el cielo, pero sus pensamientos eran más fuertes que cualquier otra cosa. Cada página del cuaderno se repetía en su mente. Los rostros inquietantes, las habitaciones abarrotadas, la tristeza grabada en los ojos de los desconocidos, y luego su propio rostro, como si él también formara parte de la historia oculta de Isabella. Por la mañana, la curiosidad se había convertido en determinación. Necesitaba saber más. Cuando la señora Ramírez llegó con Isabella al día siguiente, Isen intentó actuar con normalidad. Se sentó a la mesa de la cocina, fingiendo estar concentrado en sus cereales, pero sus ojos no dejaban de dirigirse a la sala, donde Isabella deshacía su maleta en silencio. Ella evitaba mirarlo, lo que solo lo convenció aún más de que dejar el cuaderno no había sido un accidente. Mientras su madre y la señora Ramírez se afanaban en la cocina, Isen se armó de valor y entró en la sala. Isabella estaba acurrucada en un sillón, dibujando de nuevo, con su larga melena cayendo como una cortina sobre su cuaderno. «Hola», dijo Isen en voz baja, casi tanteando el aire entre ellos.
Ella levantó la vista, sorprendida, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa educada. «Hola», dijo en voz baja, y luego volvió a bajar la mirada. «Dot». Isen dudó un momento, y luego se sentó en el borde del sofá frente a ella. «Ayer dejaste algo en mi habitación», dijo con cuidado. Dot, su mano se congeló a media caricia. Lentamente, cerró su cuaderno y lo abrazó contra su pecho. «No sé a qué te refieres», susurró, pero sus mejillas se sonrojaron, delatándola. Isen se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que sus madres no la oyeran. «El cuaderno azul con todos los dibujos, incluyendo». Hizo una pausa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, incluyendo el mío. Sus ojos brillaron de sorpresa, luego se abrieron con una mezcla de miedo y vergüenza. «No se suponía que vieras eso», dijo casi en voz demasiado baja para que él la oyera. «Entonces, ¿por qué lo dejaste en mi habitación?», preguntó Isen. Bajó la mirada, apretando los dedos sobre los bordes de su cuaderno. Durante un largo momento, no dijo nada. Finalmente, susurró, «porque quería que lo supieras, pero no sabía cómo decírtelo». El pecho de Isen se encogió. «¿Y ahora qué?». Los ojos de Isabella se alzaron hacia él, y por primera vez, vio la profundidad tras ellos. «Algo pesado. Algo real que veo cosas. Cosas que la mayoría de la gente ignora. Las dibujo porque si no, siento que desaparecerán. Como si nadie supiera nunca de su existencia». Isen frunció el ceño, intentando comprender. «Las personas de tu cuaderno, ¿quiénes son?». Bajó la mirada de nuevo, y su voz tembló. «Hay gente que mi madre y yo hemos conocido. Familias para las que ha trabajado. Amigos que hemos perdido. Gente que no tiene mucho. Gente que vive en las sombras como si fuera invisible para el resto del mundo». El estómago de Isen asintió. Pensó en los bocetos, los ojos cansados, las habitaciones estrechas. Se dio cuenta de que no eran solo dibujos. Eran retratos de dificultades. Historias capturadas a lápiz. «¿Y yo?», preguntó con cuidado. «¿Por qué me dibujaste?». Los labios de Isabella se apretaron en una fina línea. Dudó, y finalmente dijo, «porque tú también eres diferente. Miras a la gente. No todos lo hacen. La mayoría de los niños en la escuela ni siquiera me notan. Pero tú. Te fijas en todo, incluso cuando finges no hacerlo». El rostro de Isen se sonrojó, sin saber si era vergüenza o algo más. Quería decir algo, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Antes de que pudiera desenredarlas, la señora Ramírez llamó desde la cocina, e Isabella se levantó rápidamente, como si se alejara del momento. El resto de la tarde pasó como un borrón. Isen no podía dejar de repasar sus palabras. «Te fijas en todo». No se equivocaba. Observaba a la gente con atención, siempre intentando descubrir qué se escondía bajo la superficie. Pero nunca pensó que alguien se daría cuenta de eso en él. Más tarde esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Isen sacó el cuaderno azul de su escritorio y lo hojeó una vez más. Esta vez, estudió cada boceto con más atención, buscando detalles que había pasado por alto. En un dibujo, una familia sentada acurrucada alrededor de una vela, con el rostro cansado. En otro, un niño pequeño aferraba un peluche andrajoso, con los ojos abiertos por el hambre. Pero entonces Isen notó algo que no había notado antes. Pequeñas notas, garabateadas en los márgenes, fechas, lugares, palabras cortas en español. Tomó su teléfono y las tradujo. Palabras como desalojo, desalojo, miedo, esperanza, esperanza. No era solo arte. Era un registro. Isabella documentaba vidas, vidas reales, con luchas reales en las que la mayoría de la gente del cómodo barrio de Isen ni siquiera pensaba. La comprensión lo golpeó fuerte. Había fingido dormir solo para observarla por curiosidad, tal vez incluso atracción. Pero ella había estado observando el mundo, capturando las historias que nadie más se atrevía a guardar. Dot,
y ahora había decidido compartirlas con él. Al día siguiente, Isen tomó una decisión. Si Isabella le confiaba este secreto, no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba comprender su mundo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Esa tarde, mientras sus madres charlaban en la cocina, Isen se acercó a Isabella y le susurró: «Muéstrame», parpadeó ella, sorprendida. «Muéstrame lo que tú». «Mundo», dijo con firmeza. «Quiero ver a la gente de tu cuaderno. Quiero entender». Sus ojos escudriñaron su rostro, inseguras. Por un momento, pensó que ella podría negarse, pero luego asintió lentamente. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo». «¿Estás seguro?» Isen sintió una opresión en el pecho, pero asintió. «Estoy seguro». Y así, la línea entre la curiosidad y la verdad se desdibujó. Fingir dormir lo había provocado. Pero ahora estaba completamente despierto y caminaba hacia algo que nunca podría haber imaginado. La decisión estaba tomada. Las palabras de Isen, «muéstrame», flotaron en el aire como una promesa irrevocable. Durante el resto de la noche, Isabella dijo poco, pero Isen notó el cambio en ella. Ahora lo miraba de otra manera, con una seriedad que transmitía cautela y confianza. 2 días después, un sábado por la tarde, llegó su oportunidad. Isen le dijo a su madre que iba al parque a jugar al baloncesto. En cambio, salió sigilosamente y esperó cerca de la tienda de la esquina, tal como Isabella le había pedido. Cuando ella apareció, con el pelo recogido y el cuaderno de dibujo apretado contra el pecho, Isen sintió un escalofrío nervioso. «¿Listo?», preguntó ella, «tan lista como yo». «Nunca», respondió Isen. Caminaron juntos, dejando atrás las calles familiares del barrio de Isen. Las casas se hicieron más pequeñas, la pintura se descascaró, los jardines estaban descuidados. Pronto doblaron por un callejón agrietado, lleno de grafitis y contenedores de basura. Los pasos de Isabella eran seguros, pero el pulso de Isen se aceleró. Esta era una parte de la ciudad que nunca había visto, un lugar que sus padres nunca mencionaron. Finalmente, Isabella se detuvo frente a un edificio de apartamentos en ruinas. Las ventanas estaban cubiertas con mantas en lugar de cortinas, y el tenue sonido de risas infantiles resonaba desde el interior. Empujó la puerta y subieron por la estrecha escalera que olía ligeramente a humedad y aceite de cocina viejo. Al llegar al segundo piso, Isabella lo condujo a un pequeño apartamento. Isen se quedó paralizado. Dentro, 3 niños se apiñaban alrededor de una mesa, coloreando en trozos de papel. Una mujer, delgado y cansado, removía una olla en la estufa mientras miraba ansiosamente hacia la puerta. La habitación era estrecha, los muebles viejos y desiguales. Pero a pesar de la pobreza, había calidez, una sensación de familia aferrada a cada rincón. «Esta es Mary Saúl», dijo Isabella en voz baja, presentándola, «y esos son sus hijos. Solían vivir en un lugar mejor, pero los desalojaron. Mi mamá la ayuda cuando puede». Mary Saúl le dedicó a Isen una pequeña sonrisa cansada. «Hola», saludó amablemente. Isen logró devolverle la sonrisa, pero tenía el corazón apesadumbrado. Estos eran los rostros del cuaderno, los mismos ojos hundidos, la misma resiliencia serena. Ya no eran solo dibujos. Eran personas reales. A medida que transcurría la tarde, Isabella lo llevó a más lugares. Un sótano donde una familia de 4 compartía un solo colchón. Un solar donde los hombres se reunían para hacer trabajos esporádicos, con la esperanza de que alguien los recogiera. Una pequeña iglesia donde la gente hacía fila para recibir donaciones de comida. A donde quiera que iban, Isabella dibujaba en silencio, con su lápiz, capturando los momentos que otros pasarían por alto. Isen la siguió en silencio, cada escena grabada a fuego en su memoria. Había crecido en el mismo pueblo. Sin embargo, este mundo era invisible para él, oculto a simple vista.
Dot. Al anochecer, se sentaron en la acera frente al edificio, observando cómo el cielo se desvanecía en profundos tonos naranja y morado. Isabella hojeó su cuaderno de bocetos, mostrándole a Isen sus dibujos más recientes del día. ¿Lo ves ahora?, preguntó en voz baja. Dot. Isen asintió lentamente, con un nudo en la garganta. Sí. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué mostrarme todo esto? Ella lo miró pensativa. Porque no eres como los demás. No solo miras, ves. Y tal vez puedas ayudarme a que la gente te escuche. Isen frunció el ceño. Solo soy un niño. ¿Qué puedo hacer? Puedes decir la verdad, dijo con firmeza. La gente escucha historias. No siempre escuchan estadísticas ni noticias. Pero si ven rostros, si sienten algo, no pueden ignorarlo. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Isen. Pensó en las páginas de su cuaderno, en las vidas que había capturado. Tenía razón. Esos rostros merecen ser vistos. Pero justo cuando la esperanza se abría paso entre ellos, las cosas dieron un giro inesperado. Desde el callejón a sus espaldas se oyeron voces alzadas. Dos hombres aparecieron tambaleándose, discutiendo en un español rápido. Uno parecía furioso, con gestos bruscos y agresivos. El otro aferraba una pequeña bolsa de la compra, retrocediendo nervioso. Isen se tensó. La mano de Isabella lo agarró del brazo. No te muevas, susurró. Dot. La discusión se intensificó. De repente, el hombre furioso empujó al otro contra la pared, amenazándolo. La bolsa de la compra se derramó al suelo, las latas rodaron por la acera. Dot. Antes de que Isen pudiera reaccionar, Isabella se puso de pie. «Para», gritó, dando un paso adelante. Dot. El hombre se quedó paralizado, mirándola fijamente. «Esto no es asunto tuyo», espetó. Pero Isabella no se echó atrás. «Solo intenta alimentar a su familia», dijo con voz temblorosa, pero firme. «No tienes que hacer esto», latía con fuerza el corazón de Isen. Nunca había visto a Isabella tan audaz, tan feroz. Por un momento de tensión, temió que el hombre la atacara. Pero entonces, con un gruñido, los empujó y se alejó furioso en la noche. El otro hombre recogió sus compras rápidamente, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró antes de irse corriendo. Dot. Isabella se recostó en la acera, con las manos temblorosas. Isen la miró con asombro. «Podrías haber resultado herida», dijo con la voz acentuada por el miedo. Ella lo miró, con sus ojos oscuros firmes. «Algunos riesgos valen la pena. Si nos quedamos callados, nada cambia». Isen tragó saliva con dificultad. En ese momento, comprendió algo profundo. No se trataba solo de bocetos o cuadernos. Se trataba de valentía. La valentía de ver, de hablar, de actuar. Isabella no solo documentaba las vidas ocultas que la rodeaban. Ella luchaba por ellos a su manera silenciosa. Al día siguiente, Isen estaba sentado en su escritorio, con el cuaderno azul abierto frente a él. Pero esta vez, no solo miraba. Estaba escribiendo. Junto a los dibujos de Isabella, comenzó a agregar historias con palabras, descripciones, momentos que había presenciado. Juntos, su trabajo se convirtió en algo poderoso. Su arte y su voz, uno al lado del otro. Semanas después, su proyecto llegó a manos de una maestra local que se conmovió tanto que lo compartió en la asamblea escolar. Poco después, un periódico local lo recogió. Poco a poco, el mundo oculto de Isabella se hizo visible. Dot. No lo resolvió todo. La familia seguía luchando. La gente seguía viviendo en las sombras. Pero por primera vez, no eran invisibles. Y para Isen, todo había cambiado. Fingir dormir había comenzado como una curiosidad infantil, pero lo condujo a una verdad que lo despertó para siempre. Había querido observar a la hija de la criada, pero al final, fue ella quien le abrió los ojos.